Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenido a mi canal de YouTube Triangulación del Emprendimiento Electrónico. En esta oportunidad te quiero hacer la presentación de cómo resolver fallas en televisores en etapa de video, sobre todo cuando tenemos un solo color predominante en la pantalla. Por ejemplo, este ejemplo que tenemos acá, tenemos este televisor simplemente con la pantalla de color verde. Y se hizo y se hace y se trata de resolver, utilizar el panel de control, el menú, para configurar color, contraste y toda esa cosa, y no se logra resolver. Pues porque esta falla no es a nivel de software, es a nivel de hardware. Es simplemente un componente electrónico que está dando falla aquí, o puede ser quizás también un periférico, pero esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Lo que quiero enseñarte aquí es básicamente el principio y después vamos a resolver lo que es la falla del televisor de color verde. Pero esto se va a aplicar a varios tipos de fallas también. Colores de color rojo, algunas veces con líneas de retorno, color azul, color morado, poco. Así que, sin más que hablar, comencemos con el video. Lo que sí te quería comentar rápidamente es que vamos a dividir este video en dos partes. La primera, que corresponde a la teoría relacionada con video, porque esta teoría te va a servir no solamente para un solo televisor, sino para varios televisores que se te vayan a presentar con este tipo de ambigüedad. Y la segunda es la parte, que eso va a ser otro video, uno detrás del otro, de cómo se resolvió la falla de un televisor con problemas de video, ¿ok? Cómo se utilizaron los procedimientos correspondientes y así tú lo vas a implementar, simplemente lo vas a ir practicando y repitiendo, practicando y repitiendo hasta que, bueno, hasta que te conviertas en eso y seas un técnico espectacularmente bueno. El otro paso que te iba a comunicar es que vamos a trabajar aquí es con un televisor Daewoo chasis CN001G, pero esto también se puede aplicar a cualquier otro tipo de televisor Daewoo de la marca y cualquier otra marca también. Simplemente lo que tenemos que ver es que si el voltaje sale del playback o si el voltaje sale de la fuente de poder. No nos confundamos, no entremos en pánico, no nos compliquemos por este tipo de explicaciones, porque esto lo vamos a ir llevando en camino, en secuencia. Yo siempre enseño a mis alumnos la disciplina de comenzar poco a poco. No salgas del lugar, no salgas de la incomodidad que tienes ahorita, porque tienes unos hábitos arraigados de que ya yo estoy acostumbrado a hacer eso. No te preocupes, yo lo que voy a no es a sacarte de tu zona de confort, de comodidad. Lo que voy a hacer es estirártelo para que vayas asumiendo, comiendo, alimentándote poco a poco y que vaya el cuerpo acostumbrándose a este nuevo conocimiento. Recuérdate, me estoy refiriendo a ti, amigo, estudiante, que estás arrancando, iniciando, eres un principiante. Concéntrate, ponte cómodo, porque vamos a comenzar entonces las lecciones de este video. Muy bien, entonces antes de empezar a realizar la reparación de un televisor, en este caso vamos a trabajar el diagnóstico de un televisor, un solo color predomina en la pantalla y este color es básicamente el verde, los demás colores desaparecieron. Entonces, antes de hablar de la posible solución, pues no me gusta mucho ir directamente al resultado, sino vamos primero a ver el proceso para después llegar al resultado, creo que es lo mejor. Y así ustedes aprenden no solamente para el tipo de televisor que vamos a tratar acá, que es el Daewoo, sino también podrían utilizarlo en cualquier otro tipo de televisor que se le presente la misma falla. Aquí vamos a atacar el color verde que se está presentando en la pantalla, pero también esto podría ocurrir en el caso de que apareciese el color rojo, inclusive con unas líneas de retorno, el color azul o el color gris, algunas veces que aparece, pero esto lo vamos a ir tocando después. Hay un proceso en etapa de color que se debe seguir a la hora de realizar diagnóstico y es muy sencillo. Primero, observa la imagen que tenemos acá. Aquí tenemos una tarjeta de convergencia, pero no atacaremos todas, sino única y exclusivamente la que está relacionada con el televisor Daewoo chasis CN001G, porque es el que vamos a tratar acá con respecto a la falla que se está presentando en el televisor que les voy a mostrar a continuación. Pues bien, esta es la tarjeta de convergencia. Observen en la parte superior tenemos tres transistores que son los elementos fundamentales, los protagonistas acá. Tenemos una resistencia y tenemos también aparte en la tarjeta principal el flyback. Tenemos por acá el jungla, muy necesario. Perfecto, volvamos nuevamente acá al pizarrón. La etapa que les había mostrado anteriormente, que era la de convergencia, la tarjetica, vamos a representarlo en este diagrama sencillo, corto, porque lo que necesitamos es simplemente la esencia, lo que está encerrado acá. Perfecto, aquí tenemos
los tres transistores, tenemos las tres resistencias que les había dicho anteriormente. Estas resistencias no, porque estas resistencias van para otro lado, ya la vamos a tocar. Perfecto. Cada uno de estos transistores corresponde, fíjense, son tres, y cada uno de estos transistores hace referencia al color predominante de la pantalla, el efecto croma. Red de rojo, green de verde y blue de azul. La idea es que nos lo aprendamos también en inglés, porque nosotros los técnicos tenemos que conocer algunos términos, ya que la mayoría de los manuales de servicio vienen en inglés. Disculpen si estoy hablando, viendo y hablando ya, lo que pasa es que estoy confundido en la cámara. Yo sé que aquí está el foco para verlos ustedes aquí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros saber acá en el proceso de diagnóstico de fallas de video? Se me presentó una falla de video, la pantalla verde. Pongamos este caso. Primero, determina y verifica los voltajes en cada uno de los colectores de estos transistores de color identificados en la tarjeta de convergencia. ¿De dónde viene ese voltaje? Ese voltaje proviene, en el caso de los televisores Tegu, chasis CN001G, y la mayoría de ellos provienen del flyback. ¿Ok? Tenemos la alimentación de ese voltaje de video, sale a través de una resistencia. Entonces se derriba una resistencia fusible que es para protección. A la hora de que haya un sobrevoltaje, entonces automáticamente esta resistencia se abriría y así no daría daños posteriores a este circuito. Tenemos el diodo rectificador, el filtro aplanador, y automáticamente saldrá un voltaje listo para la etapa de video. Yo le he llamado VCC video, ¿ok? Para no estar uniendo tantas líneas, lo que hice fue colocar aquí un punto para indicar de que aquí hay un puente entre este punto a este punto. Perfecto. Ahora observen un momento acá. Tenemos acá los tres transistores RGB, rojo, verde y blue, y cada uno de los colectores serán alimentados por el mismo voltaje proveniente de aquí. Recuerden, este voltaje debe estar presente para que se puedan alimentar esos colectores. Si no, vamos a tener problemas con el video y sobre todo con los colores. Entonces, antes de que este voltaje alimente directamente a cada uno de estos colectores, debe pasar a través de una resistencia. Estas son resistencias de alto valor, entre 10, 13 hasta 18 kilo ohm. Eso va a depender de la estructura y del fabricante del televisor. Entonces, si se ponen a ver, cada uno de estos transistores manejan el mismo estandarte de el voltaje unido a una resistencia para bajar ese valor. Esto tiene una explicación. No se la voy a dar acá para no alargarlo, porque lo que me interesa realmente es la resolución del problema de video, pero aquí quiero, como quien dice, centrar posibles fallas de otro tipo de fallas que ustedes se lo vayan a presentar en cada uno de los televisores que vayan a ir manejando a medida, y así no estar preguntando en cada momento, oye, se me presenta este problema, es casi parecido como el del video que me indicaste. No te preocupes, aquí te voy a dar. Hubo una sola solución que yo hice aquí para poder determinar la falla, pero todas estas te van a servir a la hora de que se te presente otra falla y no utilizar un solo procedimiento, utilizarlos todos. Entonces, ya después que sabemos que tenemos tres resistencias, ya eso lo habíamos visto en la tarjeta de convergencia, luego tenemos entre el colector y esta resistencia una salida que le coloqué los signos de interrogación a cada uno de ellos en el mismo colector. Recuerden, entrada de voltaje, baja el voltaje a través de esta resistencia tipo limitadora, ¿ok? Alimenta el colector y automáticamente va hacia un punto interrogativo. ¿Hacia dónde irá esto? Igualmente pasa con el otro colector y el otro colector de cada uno de los transistores, y va hacia un punto desconocido. No es nada desconocido. Vayámonos hacia la tarjeta de convergencia. Observen que tenemos allí donde va el zócalo montado, ¿ok? Tenemos los tres colores. Nos dice, por ejemplo, R, G, B. Precisamente, pues, el signo de interrogación lo que nos está indicando es que este voltaje va a ir directamente hacia ese zócalo para después ir directamente dentro de la pantalla. Más nada. Ahora bien, ¿es lo único que necesitamos nosotros a la hora de tener un color preciso, constante, limpio, impecable? No. Necesitamos, aparte del voltaje generado por el flyback genera muchos voltajes de salida vertical. Inclusive algunas veces hay televisores que mandan el voltaje de 33 voltios que viene del sintonizador, pero esto es otro tema que no vamos a alargar de aquí. Eso lo vamos a ir tocando a medida que vayamos avanzando en los cursos de tubo de rayo catódico o televisores convencionales. Entonces, perdón, vendría la otra parte que corresponde ahora a las señales. Esto es voltaje, ¿ok? Vamos ahora a las señales. Resulta que nosotros sabemos que todo transistor NPN, estos son transistores NPN, observen que tiene una conexión conectada a tierra. Alguna vez se nos va directamente a tierra, pero vamos a simbolizarlo así porque el principio es uno solo. Después vamos a ir alargando esto para no hacerlo tan extensivo.
tenemos las bases de cada uno de los transistores de color. Perfecto, RGB. ¿Hacia dónde va esta conexión? Va, observen bien acá en el diagrama, esto es corto, después lo vamos a ver en el plano. Sigue, hay una resistencia como que interconectada, tipo puente a través de esta línea. Veamos el del color rojo. Y va a llegar a jungla a través del pin rojo, ¿ok? Esto es una señal. Pues la señal no es que va a salir del transistor hacia el jungla, es al revés. El que genera la señal es el jungla. Una señal rojo, voltaje pico a pico, un tren de pulso, y lo va a llevar directamente a través de esta resistencia y va a alimentar esta base. Junto con el voltaje que ya se había generado acá, se refuerza y es cuando va a trabajar el transistor a toda su potencia, ¿ok? Y así va a ocurrir con cada uno de los colores. Cada pin del jungla va a salir un color correspondiente, pero en señal, para después ser convertido dentro de la pantalla en el color correspondiente. Entonces, esta es la segunda, digamos, el segundo requisito para que el televisor pueda tener los colores impecables, perfectos en la pantalla, rojo, azul, verde, negro, cuando se combinan. Entonces, necesitamos voltajes en cada uno de los colectores y necesitamos las señales en cada una de las bases. Hasta ahí estamos bien. Tendríamos el tercero, es que algunas veces la pantalla se daña. La pantalla, por los años que tiene, se daña, algunas veces exceso de voltaje, el mismo flyback, por el medio del chupete, tanto voltajes alto, X, se daña. Entonces, algunas veces tenemos que determinar cómo saber si es la pantalla la que está dañada o es el proceso de color. Hay un procedimiento que se utiliza, yo tengo acá algo, lamentablemente no se lo voy a dejar acá porque nosotros vamos a hacer la prueba correspondiente. Esto es un cable, en un extremo no tiene conectado nada y en este extremo está envuelto en un, para ver si lo logran ver, en este extremo está envuelto con tape y resulta que hay una resistencia aquí de aproximadamente 12K. Esto lo utilizo yo para realizar mediciones en cada uno de los cátodos de la pantalla para ver si tenemos problemas en, digamos, si es la pantalla la que tiene problemas o es la propia tarjeta la que tiene problemas, porque la falla de color no proviene necesariamente de la tarjeta o del jungla o del voltaje, puede provenir también de la pantalla y tenemos que saber realizar ese aislamiento. ¿Ok? Entonces, bueno, pero esto después lo vamos a ver porque toma el extremo libre, lo colocamos en tierra fría, lo conectamos y este punto que es el extremo de la resistencia, lo vamos a ir colocando en cada uno de los colectores del transistor de color correspondiente. Si nosotros colocamos esta punta aterrizada al colector, por ejemplo, del rojo, automáticamente la pantalla se va a iluminar de rojo. Si lo colocamos en el verde, la pantalla se va a iluminar en verde y así sucesivamente. Si eso no ocurriese en el momento que yo estoy realizando la prueba, quiere decir que la pantalla tiene altas posibilidades de dañarse, pero hay otros procedimientos más que podemos hacer para aislarlo. No siempre va a ser eso sí, pero les repito, el técnico tiene que averiguar tipos detectives, no es a la primera o diestra y siniestra de que nosotros vamos a hallar los valores resultantes. Y no es tan fácil como las personas creen cuando no están trabajando como técnico. El técnico tiene que prepararse como debe ser. Okay. Hay otra cuestión que es muy importante que yo les recomiendo que lo hagan cuando estén haciendo pruebas de color, sobre todo cuando hay un solo color sobresaliente, no varios, porque algunas veces nosotros tenemos en la pantalla un color morado, tenemos un color, por ejemplo, azul con verde, tenemos un color amarillo con rojo y faltan, bueno, eso no es tan complicado de resolverse, pero lo que sí son un poco más de complicación son los colores únicos, por ejemplo, un solo color, verde, rojo o azul. Y entonces podría venir tanto de la pantalla como podría venir también de la tarjeta de convergencia o quizás de la alimentación de voltaje, de cualquier parte podría venir. Entonces hay otra manera de aislarlo, es muy fácil. Fíjense, aquí yo lo he colocado en cada una de las bases de los transistores de color. Estamos viendo que vienen del jungla, correcto. Coloqué una resistencia por medio. Casi la mayoría de los televisores tienen esta resistencia. ¿Qué hago yo? Si el color que está digamos, dominante en la pantalla es el verde, me concentro en el transistor de color verde y levanto esta resistencia. La levanto, no la quito, simplemente la levanto un pin, vuelvo a encender el televisor y veo la pantalla. Si la pantalla se ve con todos los colores menos con el verde predominante, pero se ven los demás colores menos el que corresponde, entonces tenemos un problema de el circuito integrado jungla, o quizás sea la misma resistencia, o quizás, probablemente, o
quizás también sea los transistores, el transistor de color que está dando falla, inclusive algunas veces uno lo mide y da los resultados muy buenos, o sea, el multímetro nos detecta que está en buenas condiciones, pero eso no quiere decir que sea así, porque él trabaja a alta frecuencia, y entonces el multímetro no detecta alta frecuencia simplemente porque trabaja con una batería de 9 voltios, ¿ok? Entonces lo ideal es reemplazarlo directamente para ver qué es lo que ocurre. Si nosotros levantamos esta resistencia y observamos de que se quitó el color de la pantalla, automáticamente nosotros empezamos a verificar, bueno, puede ser de repente la resistencia, de repente el microjungla murió, o tiene algún elemento conectado, acoplado, que está en fuga, de repente un condensador X, eso hay que revisarlo. La otra que podría ser que el transistor, y así sucesivamente. Pero si ocurre de que al levantar esta resistencia, por ejemplo, la del color verde, la pantalla sigue estando de color verde, es decir, no cambió, quiere decir que la falla proviene de la pantalla, ¿ok? Ya no viene de la tarjeta, sino de la pantalla, corresponde a cambiarla directamente y listo. Solución definitiva. El último paso que yo utilizo, y la persona es lo que más resuelve porque es lo más sencillo, los puntos de soldadura. Esta tarjeta trabaja en caliente, trabaja con alto voltaje, 190, 200 voltios, y automáticamente pues se recalienta. Inclusive ustedes pueden ver la zona de la parte donde están los tres transistores y verán que esa zona está muy recalentada. Lo que hay que resoltar, quitar la soldadura vieja, colocar soldadura fresca y bueno, empezar a probar nuevamente. Con este procedimiento ustedes pueden automáticamente resolver la falla de este tipo de televisores cuando el problema es un solo color, como lo hemos manifestado. No estamos hablando de todos los colores correspondientes, uno solo. Entonces, vámonos a la respuesta directa hacia el televisor que tenemos a la mano.